¿qué dice el ejército? Nosotros perdimos la guerra en el 41 porque el gobierno no nos dio ni pertrechos, ni uniformes, ni comida, ni armas, nada. Y entonces, ¿por qué? Porque estaba defendiendo simplemente a los carabineros, que eran su guardia de choque. Se produce una escasez de harina, de azúcar, de panela, que agrava todavía mucho más la situación por la especulación que no puede controlar el gobierno y que, claro, hace que la gente se enerve y empiece a hacer grandes manifestaciones donde empieza a morir gente. Silvia, ¿esta fue una auténtica revolución popular o una insurrección de las élites políticas? No, esta fue una insurrección popular. Yo creo que por eso se llama la Gloriosa. Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos su programa semanal. Hablemos de Quito, de la historia, de la economía, de la lengua, en fin, de diversos temas que son absolutamente interesantes. Les recuerdo que tiene que suscribirse, es importante para nosotros que lo haga. Eso nos ayuda para que más personas se sumen a esa audiencia que estamos buscando, aquella audiencia que busca contenidos de calidad. Vamos a empezar inmediatamente con la propuesta de esta semana. El 28 de mayo de 1944, Guayaquil amaneció agitada. Las campanas no llamaban a misa, sino a la rebelión. El cuartel de los carabineros dejó de apoyar a Carlos Arroyo del Río, mientras el pueblo se lanzó a las calles, obreros, estudiantes, mujeres, sacerdotes, y en pocas horas cayó un régimen que simbolizaba la derrota, el fraude y la humillación nacional. Aquel levantamiento sería recordado con un nombre luminoso y paradójico, la Gloriosa. Así nació un nuevo capítulo en la historia política del Ecuador. Con él resurgían figuras carismáticas y controvertidas como José María Velasco Ibarra, quien fue 5 veces presidente de la República. Para ilustrarnos en este episodio y en la vida de Velasco Ibarra, nos acompaña la doctora Silvia Vega, historiadora, maestra universitaria y parte también de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Bienvenida, Silvia, qué honor tenerte nuevamente aquí en este programa. Empecemos preguntándote, ¿quién era Carlos Arroyo del Río? Quien, pese a haber nacido en un seno de un hogar de modestos recursos económicos, luego termina siendo un representante de clases muy adineradas y preside el país. Rodolfo, un gusto estar nuevamente acá. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Arroyo del Río fue un político de varios años en la historia del Ecuador. No solo estuvo de presidente en ese periodo del 40 al 44, sino que era un liberal, un conspicuo liberal que estuvo actuando en política desde varios años atrás, ¿no? Entonces, efectivamente, él era abogado, dicen pues los que han hecho un poco la investigación sobre su biografía, especialmente en los últimos años cercanos a los 40, abogado de las empresas extranjeras que empezaron a invertir en el Ecuador, muy cercano, digamos, a los sectores agroexportadores de la costa, en fin, ¿no? Guayaquileño. Tiene funciones políticas, tiene representación en diversos cargos antes de llegar a optar por la presidencia de la República. Así es. Y llega en los 40, pues contendiendo con Velasco Ibarra. En las elecciones de 1940 estuvieron los dos, creo que alguien más en la contienda electoral, y gana, entre comillas, Arroyo. Todo el mundo dice que fue con fraude y pues incluso un grupo de aviadores estuvo insurreccionado en los momentos siguientes
a la elección de los 40, indicando que el que ganó realmente fue Velasco Ibarra. Entonces, claro, desde ese momento la caracterización del gobierno de Arroyo como un gobierno surgido del fraude le marcó, ¿no? Y en gran parte, digamos, fue esa una de las cuestiones más importantes, digamos, en la revuelta del 28 de mayo, ¿no? Es el último representante de la clase agroexportadora, se dice. ¿Tú puedes tener ese mismo concepto o no? El último, no creo. Han habido muchos más. Han habido muchos más después, ¿no? Siempre, en ese momento, en los años 40, después de haber tenido una fuerte crisis económica a lo largo de la década del 30, empiezan a fortalecerse nuevamente las exportaciones a raíz de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a exportar tagua, se empieza a exportar balsa, arroz, porque coincide con la guerra chino-japonesa, varias exportaciones que hacen que nuevamente el sector agroexportador recobre fuerzas, porque como recordarás, justamente la Revolución Juliana del 25 fue un golpe, quizá más desde la sierra, aunque también hubo resonancias en la costa, pero desde los terratenientes serranos, los protoindustriales serranos, digamos, contra esa oligarquía guayaquileña agroexportadora y bancaria. Luego del 25, y particularmente luego del 31, que renuncia Ayora, se abre un periodo de crisis económica y política muy fuerte en el Ecuador. Lo que se esperaba que podría haber sido un recambio de modelo de acumulación en el país, luego de ese modelo centrado en el cacao, justamente impulsado por estos sectores, digamos, que empezaban a dar pasos en la industrialización, especialmente textil en la sierra, pues no tiene el aliento ni interno ni externo. Interno porque, digamos, quienes impulsaban la industrialización tenían todavía una pata en la hacienda, entonces eran como unos modernizadores medio especiales, sui generis, porque continuaban con relaciones. No habían decidido tener otras formas de producción. Claro, o sea, en la industria, claro, ya eran industrias con asalariados, pero en las haciendas seguían los huasipungos, etcétera. Entonces, no hubo la fuerza, digamos, de un sector industrial autónomo fuerte, y tampoco a nivel internacional hubo el aliento externo que hubiera podido impulsar un modelo industrialista, digamos, que sustituye el anterior, porque también recuerdas, pues, a fines de los 20, en 1929, la Gran Depresión, que se extendió por largos años en el mundo, haciendo que la gente no invierta, que tenga temor de sacar sus ahorros, en fin. Entonces tampoco hubo una inversión externa que pudiera impulsar. Entonces toda la década del 30 es una década de crisis económica y que expresa en la inestabilidad política que existe en la década del 30, justamente esta imposibilidad de un nuevo modelo que sustituya el anterior y que pueda llevarle por otros derroteros al Ecuador. Ahora, las agroexportaciones, supongo que en medio de la crisis internacional disminuyeron. Claro, por supuesto, la Gran Depresión tuvo ese efecto, ¿no? Claro. O sea, un descenso del comercio mundial muy fuerte, pero que se empieza a recuperar para el caso ecuatoriano justamente por el 39, 40 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Ahora, Carlos Arroyo del Río gana la presidencia en enero del 40, ¿no? Y llega a gobernar casi 4 años, claro. 3 y algo más. Sí, sí, sí. ¿Cómo se sostiene? ¿Con sangre y fuego? ¿Es un gobierno que liquida también a los opositores? ¿Qué acontece? Bueno, esta es otra caracterización que se hace de Arroyo, aparte de haber llegado fraudulentamente, el haber sido muy autoritario, porque justamente se aprobó en esos periodos una ley que le dio facultades extraordinarias. Entonces él gobernó con facultades extraordinarias casi todo su periodo. ¿A cuenta de qué?
a cuenta de que tenía que poner el orden en el Ecuador, que habíamos vivido una década de absoluta inestabilidad y que era el momento del orden justamente para posibilitar un desarrollo ya más armónico con el nuevo, fenómeno internacional de mejoramiento de las exportaciones y que había que poner orden. Entonces, con ese discurso del orden, efectivamente, pues fue un gobierno autoritario que dice pues la bibliografía existente que reprimía las manifestaciones, las reuniones, porque los velasquistas se mantuvieron, digamos, organizados y iba a haber un nuevo proceso electoral en junio del 44. Entonces los comités velasquistas, en fin, desde inicios del 44 activos. Estaban muy activos, pero aparte de esos sectores políticos, en realidad hubo en todo este periodo, desde antes de la Revolución Juliana, pero durante toda la Revolución Juliana, una activación importante de sectores subalternos, de obreros, de campesinos. Acuérdate que la Revolución Juliana inaugura el Ministerio de Previsión Social y Trabajo. Este ministerio se convierte en el pararrayos, digamos así, de los conflictos, empieza a negociar, a mediar, pero la gente, digamos, de las haciendas, de las fábricas, los distintos sectores que se van organizando, empiezan a tener en el ministerio, digamos, el sitio a donde van con sus conflictos, y eso activa mucho la organización social. Claro. Hay varios intentos a lo largo de la década del 30 y en el gobierno de Arroyo de constituir la gran central nacional, porque la única que había como central sindical nacional era la CEDOC, más cercana pues al Partido Conservador, fundada en 1938. Por la doctora Isabel Robalino. Ajá. Entonces, lo que querían los otros sectores no adscritos al conservadurismo era tener una gran organización sindical, que en efecto uno de los resultados de la gloriosa fue la conformación de la CTE, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo eso fue reprimido, fue impedido, digamos, por el gobierno, y pues eso es lo que le hizo que tuviera esta visión de ser un gobierno duro, no autoritario. Esa cartera de previsión social, después de la Juliana, básicamente está conducida por gente que tenía una postura de izquierda, sí, políticamente hablando. Porque ya están, digamos, fundados, vamos a cumplir ya mismo el próximo año 100 años del Partido Socialista, el primer partido de izquierda, digamos, que rompe ese bipartidismo que había, y luego el Partido Comunista en el 31, y empiezan a haber ya diferentes manifestaciones, digamos, reformistas que pues cuestionan justamente la visión liberal o conservadora. Ahora, ¿Carlos Arroyo del Río representaba realmente el Partido Liberal? ¿Había todavía Partido Liberal? ¿O era un personaje que actuaba al margen de esa estructura partidista? Bueno, él se decía liberal, y realmente en el liberalismo había desde la Juliana mismo, un poco antes, cuando hicieron su asamblea de 1923, una ala más radical, digamos así, se apoderó, digamos así, del partido para recuperar el proyecto liberal, alfarista del liberalismo, y allí está, por ejemplo, Arizaga Luque, que ya fue un dirigente en 1925 y vuelve a aparecer como dirigente liberal en el 44, ¿no? Entonces, claro, esa era la ala más radical del liberalismo, y había este otro sector liberal que había sido como desplazado, digamos, pero que se reivindicaba también liberal, ¿no? ¿Y que respondía a qué sector económico de la sociedad? Justamente a estos sectores de agroexportación que se estaban revitalizando, a las empresas extranjeras que empiezan a invertir en la minería de oro, también un poco en el petróleo, a fines de los 30. Entonces, esa era la representación de él, ¿no? A este ex presidente hay que recordarlo también porque es protagónico en ese episodio en el cual el Ecuador debe firmar el llamado Protocolo de Río de Janeiro. ¿Qué circunstancias anteceden? ¿Hay realmente un conflicto? ¿Es un hecho fortuito? ¿Qué condiciones
habían para que se produjera semejante evento que nos costó sangre y luego pues la firma de un protocolo que durante décadas fue desconocido? Claro, bueno, siempre este problema limítrofe del Ecuador que viene desde la época, digamos, gran colombiana en adelante, pues ha estado afectando y ha estado allí permanente, ¿no? Y claro, en esta coyuntura de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, en fin, se buscaba que pues hubiera una unidad de todos los sectores democráticos y de todos los estados democráticos en la lucha contra el fascismo. Uh-huh. Entonces, todo conflicto que pudiera haber entre los estados era visto como algo no deseable. Entonces, entiendo yo que por esa razón se promocionó, digamos, se promovió internacionalmente que pudiera haber estos garantes que ayudaran a resolver este conflicto entre Ecuador y Perú. Pero esa es justamente una de las razones de mayor resentimiento, digamos así, del ejército ecuatoriano con el gobierno de Arroyo, que motiva el hecho de que justamente se levanten en la noche del 28 de mayo contra el cuartel de Carabineros. Sí. Recordemos que el cuartel de Carabineros fue formado, digamos, el cuerpo de Carabineros, la actual policía, pues, fue formada en el gobierno de Enríquez Gallo, en 1937, y en la época de... Es cuando se profesionaliza la policía. Claro, y se llama, digamos, Cuerpo de Carabineros. Entonces, Arroyo le tenía al Cuerpo de Carabineros, esto dice también la bibliografía, como casi su guardia personal. Y pues la gente lo veía al Cuerpo de Carabineros como la mano directa, digamos, que reprimía y que cumplía las órdenes del presidente Arroyo. Entonces, ¿qué dice el ejército? Nosotros perdimos la guerra en el 41 porque el gobierno no nos dio ni pertrechos, ni uniformes, ni comida, ni armas, nada. Y entonces, ¿por qué? Porque estaba defendiendo simplemente a los carabineros, que eran su guardia de choque. Y por esa razón perdimos la guerra, dicen los militares. Una guardia de choque que termina rebelándose, ¿no? Y no puede continuar. No tanto, porque digamos... Pero en Guayaquil, la noche del 28... La noche del 28 es el cuartel Villamil de los militares el que le ataca al cuartel de Carabineros y les incendia. Entonces es una oposición entre militares y policías. Y el Carbo Paredes, que era el jefe principal de la policía, que era pues brazo derecho de Arroyo, estaba en Riobamba, y como secuela de este golpe de Guayaquil es matado, digamos, por la gente movilizada en Riobamba el 29 de mayo. Y eso hace o precipita la renuncia de Arroyo, ¿no? En la noche del 29 de mayo. Entonces, no es que se rebelan los carabineros, sino que son atacados y aniquilados el cuartel de Carabineros por los militares. Militares resentidos por la falta de apoyo del gobierno justamente en la guerra. Entonces, eso dejó además, no solo en los militares, sino en el país, una herida nacional muy grande. Entonces, ese es otro factor, digamos, que pesa en el ánimo de la gente insurreccionada en el 44, ¿no? Y el desencanto popular, la crisis económica, ¿qué visos tiene? Digamos, por este aumento de las exportaciones, hay un circulante en la economía que no estaba viendo en los años anteriores, que provoca una gran inflación. Entonces, datos, digamos, económicos que pues yo he podido revisar, muestran que el costo de la vida subió enormemente desde el 1938 como año base, digamos, al 44, grandemente, ¿no? Más del doble del costo de la vida, y en ciertos productos como la carne, los huevos, la leche, el azúcar, era peor todavía, era 4 veces más el costo de la vida. Entonces había mucha miseria, mucha pobreza, que también afectó, digamos, como una situación pues de base, ¿no? En toda la movilización de la gente. Y en los días previos, en abril,
se produce una escasez de harina, de azúcar, de panela, que agrava todavía mucho más la situación por la especulación que no puede controlar el gobierno, y que claro hace que la gente se enerve y empiece a hacer grandes manifestaciones donde empieza a morir gente, ¿no? Aquí en los días de abril muere un estudiante que estaba movilizándose contra estos problemas justamente de la escasez de la harina y la represión del gobierno. En Guayaquil muere otro. Entonces todo eso va generando un ambiente, digamos que... Y muere gente inocente también que nada tenía que ver. Que nada tenía que ver. Entonces, todo eso provoca, digamos, el movimiento insurreccional del 28 de mayo, que estaba previsto de hacerse en junio, si es que había un nuevo fraude, pero que se adelanta porque había ya, digamos, un conocimiento en el gobierno de que habían estos complotados que eran los de ADE, ¿no? Alianza Democrática Ecuatoriana. Era pues este gran frente político. ¿Es un frente que se constituye cuándo? Ese se constituye... Y que además es variopinto, ¿no? Totalmente, claro. ADE se constituye, si no recuerdo mal, en marzo del 43, Alianza Democrática Ecuatoriana. Está conformado por el Partido Conservador, el Frente Democrático Nacional, que era, digamos, el poncismo, ¿no? Camilo Ponce. El Partido Liberal, pero está la liberal de... liberal radical. De Ariza Luque, el Partido Socialista, Manuel Agustín Aguirre, el Partido Comunista, Pedro Saad, Vanguardia Socialista Revolucionaria, y era apoyado por sectores estudiantiles, por sectores de mujeres. Fíjate que en el año 39 se formó AFE, Asociación Femenina Ecuatoriana, comandada por Nela Martínez, entre otras, Ana Herrera, en fin, otras mujeres, que tenía el propósito fundamentalmente de la lucha pacifista, ¿no? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero que va adquiriendo en este periodo un gran protagonismo ya cercano, digamos, a ADE y a la lucha antiarroísta, ¿no? Y claro, estaban los estudiantes que querían formar o ser reconocidos como Federación de Estudiantes Ecuatorianos. No tenían todavía no tenían ese reconocimiento. Estaban los trabajadores que querían formar su central sindical, estaban los indios que querían formar su Federación Ecuatoriana de Indios. Es decir, había una gran movilización social, y también en Guayaquil y en la costa, ¿no? La gente se movilizaba. Ahora, Silvia, ¿esta fue una auténtica revolución popular o una insurrección de las élites políticas? No, esta fue una insurrección popular. Yo creo que por eso se llama La Gloriosa. Le pusieron ese nombre porque yo sostengo, no sé si esté equivocada, pero yo sostengo que hasta el levantamiento indígena de los años 90, hasta 1990, el 28 de mayo fue la acción de masas más gigantesca que hubo en el Ecuador. ¿Cómo se expresó esa acción de masas? En mucha organización, en mucha efervescencia y en muchas movilizaciones. Si uno lee la prensa, yo para hacer mi libro pues leí bastante de la prensa, ¿no? De los días previos a abril, mayo, hay muchísimas manifestaciones, muchísimas reuniones, o sea, se nota que hay un ambiente de descontento y de efervescencia social, con mucha esperanza, digamos, de que pueda, digamos, superarse esta situación del gobierno de Arroyo, ¿no? Entonces, claro, lo grave en ADE, que como tú dices era este grupo totalmente... variopinto. Sí, pues multiclasista, ¿no? Era que le entregó el liderazgo de ADE a Velasco Ibarra, que estaba ausente, que estaba Ahora, exilado. Antes de que veamos esa condición que es increíble, ¿no? Alguien que no estaba dentro de la política, no estaba en el territorio ecuatoriano, mejor dicho, ¿cómo es que logran juntarse conservadores de clases económicas muy altas con los proletarios de la incipiente industria que surgía? ¿Cómo conjugan? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo? ¿Era Carlos Arroyo del Río, la versión que había en contra de él, lo que provocaba la unidad de los otros?
Sí, pero había un contexto mundial muy importante que no hay que perder de vista, sobre todo para que expliquemos por qué la izquierda hace esa alianza. Y es la consigna o la estrategia de los frentes populares que impulsa la Tercera Internacional a la que estaba adscrita el Partido Comunista. Los frentes populares eran justamente frentes multiclasistas de demócratas frente al fascismo. Entonces la guerra mundial era una guerra de liberación para los comunistas. Acuérdate que pues en la Segunda Guerra Mundial estaba Rusia junto con Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Esa era la gran alianza. Entonces los comunistas especialmente decían, pues es el momento de que nos unamos todos los demócratas contra el fascismo. Obviamente Arroyo no era fascista, más bien él era proclive a Estados Unidos, digamos así, en términos reales, pero su comportamiento autoritario hacía que se le identifique con el fascismo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese hecho internacional pesó mucho en la estrategia, especialmente de los socialistas y comunistas. La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces dejó lecciones, ¿no?, de cómo debían juntarse incluso los diversos. ¿Y ese sentido crees que con el tiempo fue perdiéndose o han habido ciclos de volver a encontrarse los diversos en contra de un factor común? Bueno, habría que ir viendo periodo por periodo, ¿no? Pero creo que la tónica ha sido más bien no encontrarse, ¿no? Lamentablemente tenemos esa incapacidad de acuerdos nacionales más sólidos, ¿no? Ahora, Velasco Ibarra, que lo mencionaste, ¿por qué lograba él unir a los demás? ¿Qué le caracterizaba? Había pasado por una primera presidencia de la República que la asumió en septiembre del 34 hasta agosto del 35, sin siquiera haber cumplido un año, ¿no? ¿Cómo esta figura podía juntar a los demás? Primero porque fue el perjudicado de las elecciones del 40, ¿no es cierto? Porque fue Arroyo contra Velasco y todos decían ganó Velasco. Entonces era el perjudicado. Era el gran ausente porque estaba exiliado, ¿no es cierto? Que es además toda esta imagen que él siempre proyectó, pues de regresar a su país de donde lo habían votado. Y por otro lado, en un frente tan variopinto como ADE, era la única persona que podía, digamos, tener un liderazgo tan grande desde el punto de vista popular que se proyecte, digamos, como el que uniera todos estos grupos, porque claro, los izquierdistas no le iban a dar directamente a un conservador del Partido Conservador o del poncismo el liderazgo, ni viceversa los partidos de derecha le iban a dar a un izquierdista. Entonces Velasco siempre fue ese comodín. Fíjate que el propio Partido Conservador no estaba a gusto con Velasco, no le quedó más, ¿no? Pero fue el comodín porque no había otra alternativa dada la situación política, ¿no?, creada en el momento. Decíamos, Velasco Ibarra tiene un primer periodo trunco, pierde luego la elección frente a Carlos Arroyo del Río, pero es también la figura que puede juntar a diversos, desde los conservadores hasta los comunistas, y además incluso a los universitarios, a los estudiantes que tienen un movimiento fuerte que está en ebullición. Pero digo, ¿cómo esos sectores que fueron perjudicados en la gestión de Velasco Ibarra pueden admitir esa conducción? Recordemos, la Universidad Central está clausurada algunos meses por Velasco Ibarra, pero sin embargo están prestos a traerlo de nuevo para que ejerza la presidencia. ¿Cómo se logra aquello? Bueno, pues sabemos que yo revisé para hacer mi investigación algunos textos de Pedro Jorge Vera, que en ese entonces era jovencito, universitario, muy cercano, digamos, a lo que después será la FEUE, y él viaja a Buenos Aires y se entrevista con Velasco y regresa con la noticia de que se ha vuelto rojo el corazón de Velasco. Era tan hábil Velasco que pues con los distintos interlocutores podía conciliar y podía coincidir, ¿no?,
en un objetivo tan amplio y ambiguo como la restauración democrática. Recordemos que el propio Velasco en el 34, antes del 34, es lo que le potencia justamente, le catapulta como líder ya en esa primera elección. Cuando él fue diputado en el 32-33, se opone a Martínez Mera, que era el candidato que le iba a suceder a este que no le dejaron ser presidente, Bonifaz, a Bonifaz, y Velasco se opone por fraude, diciéndole: usted, señor, ha sido electo por fraude. Entonces, desde ese entonces, Velasco es un líder genuino del sufragio libre. Y eso pues era uno de los temas claves de este programa de ADE, el que empiece a haber elecciones libres en el Ecuador. Y es además uno de los logros de la revolución del 28 de mayo, porque en la Constitución del 45 y de ahí en adelante hasta nuestros días, creó el Tribunal Superior Electoral, se llamaba en ese momento, como un organismo distinto y separado del Poder Ejecutivo, porque hasta el 44 las elecciones las organizaba el Ministerio de Gobierno. Claro. Entonces, eso es lo que posibilitaba, digamos, el fraude. Y Velasco siempre combatió ese tema. Entonces, creo que ese hecho también influyó para que la gente de algún modo confiara en él, siendo ese uno de los aspectos que iba a reivindicar como conquista democrática del 44, ¿no? A Velasco Ibarra no se le puede negar su condición de jurista. Era un hombre muy bien formado en esos ámbitos. Muy intelectual, realmente. Tanto que era maestro benemérito en diversos lugares de América Latina. Claro, y escribía mucho. En Buenos Aires, ¿no? escribía, en fin. Pero sin embargo, es ese maestro y es ese jurista que en agosto del 35 decide acabar con el Senado. ¿Cómo se entiende aquello? ¿No? Que eso le lleva además a la destitución inmediatamente después. Claro, digamos, él estaba siempre planteando, y por eso solo uno de los velasquismos, el tercero, concluyó su periodo. Todos los otros 4 terminó con golpes de Estado dados por él mismo y que luego provocaban los golpes de los que le retiraban del poder. Entonces, él siempre decía que eran camisas de fuerza lo que las leyes que la mala legislación hacía para impedir que el Ejecutivo pueda ser eficaz. Y entonces él era el que podía entender y captar el sentir del pueblo y no necesitaba intermediarios, no necesitaba representantes, no necesitaba políticos, sino era el líder, ¿no? Entonces, eso es claro, su visión y su rol carismático. Efectivamente, él era un líder carismático y él se autodefinía como esa persona que era capaz de captar el sentimiento y las necesidades del pueblo y se cuestionaba a todos los partidos interesados en ellos mismos y no como él, que era interesado genuino en el pueblo, pues en impedirle a él gobernar. Entonces, por eso él siempre decía, pues me impiden gobernar, tengo que yo dar el golpe para hacer las cosas que he ofrecido a mi pueblo, ¿no? Y con su discurso tan fogoso, ¿no? Fogoso. Que solamente pedía un balcón para él ser presidente. Claro. Y él, digamos, fíjate que él en su personalidad, muchos dicen era un demagogo, pero yo creo que él era bastante genuino en lo contradictorio que era. O sea, él era un liberal católico. O sea, era católico, sin embargo se divorció y se casó con su señora... Con doña Corina. Con doña Corina. Pues eso debe haber sido para él un conflicto moral fuertísimo, pero lo hizo. Y al mismo tiempo era muy liberal en el sentido de defender el individualismo y que el Estado no debe coartar los derechos individuales.
de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libre empresa, etcétera, ¿no? Entonces era un liberal convencido y un católico convencido, lo cual en ese momento del Ecuador, donde la pugna eterna entre liberales y conservadores era pues lo típico, era ya un fenómeno político. O sea, ya era una cosa rara, un individuo raro que pudiera conciliar esos dos aspectos, ¿no? En el 44 él es el Salvador, ¿no? El Salvador de la patria, pero pronto se convierte en el enemigo de todos, ¿no? ¿Cómo lo logra? ¿Qué es lo que genera tal fricción que rompe con los demás? Bueno, yo tengo pues ahí en mi libro una tesis que es el hecho de que la instalación de la constituyente del 45 es el inicio de lo que yo llamo la contrarrevolución democrática, porque ya después, en el marzo del 46, que da el golpe Velasco, yo le llamo la contrarrevolución represiva. Pero, ¿por qué este periodo de contrarrevolución democrática? Porque, digamos, toda esta insurrección gigantesca de masas, que incluso habían guardias civiles armadas en esos días cercanos al incendio a la quema del cuartel, los propios izquierdistas llaman a la gente a volver a sus casas, a dejar las armas, a restablecer el orden, y dicen vamos a escribir la revolución en la constituyente. Y entonces la constituyente es digamos, la trinchera del ala radical de la revolución del 28 de mayo, porque Julio Teodoro Salem, liberal, la noche que llega, el 31 de mayo, llega Velasco a Quito, desde Colombia, pasando por apoteósicos recibimientos en todo el norte del país. Y es traído por trabajadores. Por trabajadores, por campesinos, por indígenas, o sea, todo el mundo, pues como tú dices, le ve como el Salvador. Y entonces llega el 31 a Quito, y Julio Teodoro Salem, que era el coordinador de ADE de turno, le pone la banda presidencial a Velasco y le dice que ya ADE se desintegra por sí mismo, porque ADE no se había desintegrado, o sea, no había resuelto desintegrarse. Entonces, luego del 31 de mayo, ADE ya deja de ser el espacio de confluencia de todos y pasa a ser el frente defendido por izquierda, por los partidos de izquierda. ¿Le resulta un estorbo la presencia de ADE al círculo más cercano de Velasco? Exacto, y al propio Velasco. Entonces, en las elecciones de la constituyente y allí la prueba del peso que tenían los partidos de izquierda en ese momento, en esa elección ganan abrumadoramente los partidos de izquierda, o sea, los de ADE. El otro frente que compite allí y que tiene sus diputados en la constituyente del 45 es lo que se llamó el Frente Velasquista, que ya se aglutinó de esa manera, digamos, los sectores más de derecha. Y se vuelven contradictores. Claro, se vuelven contradictores, y entonces esa asamblea, que es una asamblea con mayoría absoluta de ADE, tanto por la vía de elección como por la vía de diputados funcionales, que en ese momento había, ¿no? Los diputados funcionales son estos electos o designados directamente por sus gremios. Por ambas vías, los izquierdistas tenían mayoría en esa constituyente y empiezan a plantear a Velasco una serie de acciones, por ejemplo, de sanción a los arroyistas. Y eran sanciones de tipo económico, sanciones de tipo político, y Velasco dice que ya basta de esto, que ya el país necesita orden, y entonces empieza a generar un discurso de oposición a la constituyente por estas medidas, digamos, radicales que planteaba inicialmente la constituyente. Luego, cuando entra a discutir ya el texto de la Constitución y empieza a aprobar en esa Constitución determinadas instituciones, como por ejemplo, Tribunal de Garantías Constitucionales, que es lo que ahora tenemos como Corte Constitucional. Sí. El Tribunal de Garantías Constitucionales estaba planteado justamente como una instancia de defensa de los derechos constitucionales frente a los abusos de poder. Entonces, para Velasco eso era lo peor
y era una herramienta directa contra él para impedirle gobernar. Segunda cosa que se pone en esa constituyente, una sola cámara, no Senado y representantes, sino un Congreso unicameral, que cómo va a ser la primera vez en la historia del país que había una sola cámara, cuando toda la vida había habido dos cámaras, qué tipo de novelerías están introduciendo en la Constitución. Luego, una comisión permanente en el Congreso. Acordémonos que los congresos en ese entonces tenían 2 periodos de funcionamiento y el resto del año no funcionaban. Entonces, la Constitución del 45 plantea una comisión permanente para que pueda seguir legislando. Entonces, Velasco lo ve como otra medida contra él, para impedirle gobernar. No quería ningún tipo de control, en definitiva. Exacto. Entonces, él empieza a generar un discurso contra la constituyente y sus ministros, Guevara Moreno, que era su ministro de gobierno, pues contra la constituyente, de manera que esos constituyentes que ganaron mayoría en la elección para ser constituyentes salen a tomatazo limpio cuando termina la constituyente, porque ya había ganado el discurso del líder carismático, había ganado a la población con la idea de que estos estaban haciendo barbaridades en esa constituyente. Y mientras tanto Velasco Ibarra había ya despedido del ámbito público a líderes sindicales, gente que estaba en el ámbito de la educación, los todavía intelectuales. No, fíjate que todavía no. ¿Resistía todavía? Resistía un poquito porque, por ejemplo, pues estuvo en la Constitución, en el Gran Congreso de la CTE, estuvo o sea, hizo ciertas cosas todavía con sus aliados en los primeros meses, digamos, posteriores al 44, pero poco a poco, conforme fue oponiéndose a la constituyente del 45, y a la Constitución del 45, entonces ya allí sí terminó la alianza con la izquierda y empezó a reprimir, empezó a mandarles a Galápagos, a exiliarles, en fin. Allí viene esto de Galápagos, que es muy sui generis, sí, les manda a la isla Isabela. Sí, pues ese era como mandarles al destierro total. Claro. Y dice, conmigo, rateros a las Galápagos. Claro, y entonces, digamos, se rompe ya radicalmente la alianza, y por eso es tan efímera la Constitución del 45, ¿no? Se aprobó en marzo, creo, del 45, y duró hasta marzo del 46, que da el golpe Velasco, y convoca una nueva constituyente donde la mayoría de diputados de constituyentes son de derecha. Conservadores, poncistas, etcétera, y a la izquierda pierde todo. Por eso yo hablo de que ese periodo que ellos se dedicaron a escribir la Constitución, abandonando un poco la relación con los sectores que estaban en ebullición, pues es la contrarrevolución democrática, ¿no? ¿Dónde ocurre? Danos datos adicionales de esa constituyente. ¿Cómo se eligen los representantes? ¿Cómo se discuten los temas que son abordados en esa constituyente? Bueno, primero se eligen ya de una forma, digamos, más democrática, porque se va a, digamos, posibilitar que haya elección libre y a la vez la elección funcional, que en ese momento, hoy en día nosotros podemos decir, diputados electos por gremios es antidemocrático, lo democrático es el voto. Pero en ese momento que habían, digamos, gobiernos muy de élite y muy poca participación política, pues el que haya la posibilidad de diputados funcionales, las universidades, las cámaras de la producción, los sindicatos, elegían sus diputados. Entonces creo que en la constituyente del 45 hubo como 30 y 50 y pico de electos por voto, ¿no? Entonces, de esa manera se democratiza, digamos, la representación política y aprueban algo tan importante como un Tribunal Superior Electoral autónomo. A partir de allí, esa es como la gran conquista, ¿no? del sufragio libre, no universal, porque fíjate que esto es interesante, la distinción, ¿no? Era sufragio libre del fraude, pero no todavía universal, porque los indígenas y en general los analfabetos no votaban. Y se da una discusión
de los propios izquierdistas, y hay división de fuerzas en la asamblea entre si hay que darle el voto a los campesinos analfabetos o no, ¿no? Y en realidad no hay congresistas indígenas. O sea, son los los de clase media que les dan hablando, ¿no? A los indígenas. Entonces todavía no hay, pues recién el voto a los analfabetos se aprueba en el 78, claro. Pero fíjate, es tan importante esta efímera constitución del 45, que en el 78, que retornamos a la democracia en el Ecuador, se toma esa como una de las dos que se ponen a consulta. La del 45 reformada. Y la nueva, ¿no? Que es la que ganó finalmente, pero quedó la constitución del 45 como un ícono de ideas de vanguardia, ideas, digamos, progresistas. Por ejemplo, por primera vez aparece ahí que la soberanía radica en el pueblo. Imagínate, algo tan común ahora. Antes era la soberanía radica en la nación. Pero ahora, con semejante explosión insurreccional, pues ahora radica en el pueblo, ¿no? Entonces era un cambio grande. Se reconocen las lenguas indígenas como parte de la cultura nacional. Se restituyen los consejos provinciales en función de una mayor descentralización. Otro tema totalmente cuestionado por Velasco, que cómo van a descentralizar, que eso es quitarle el poder al Ejecutivo. Y todas estas otras instituciones que hemos mencionado, ¿no? Son temas muy avanzados para un país que buscaba constituirse como un Estado moderno, ¿no? Para ese tiempo. Ahora estamos a puertas de que probablemente volvamos a tener una constituyente. Toda esa experiencia nos sirve como ecuatorianos para entender lo que ocurrió y lo que se puede hacer hoy, o estamos en un momento crítico también. Yo creo que lamentablemente no sabemos sacar las lecciones, ¿no? Y digamos dejar que las instituciones se prueben con suficiente tiempo. Estamos cambiando constituciones con demasiada celeridad, y yo creo que eso es muy negativo para el Ecuador, ¿no? Y yo sí temo que, digamos, una constituyente planteada en el marco de esta confrontación social que tenemos actualmente en el país, sea todo menos algo democrático, ¿no? Porque además creo que el propio estatuto del actual constituyente no posibilita una representación mayor, ¿no? Sigamos con Velasco Ibarra, ¿no? Viene ya su segundo periodo, como hemos visto, luego el tercero que finalmente logra culminar, ¿no? El cuarto y el quinto que no ocurre lo mismo. Esta figura, sin embargo, ¿por qué está tan vigente que llega a gobernar 13 años a través de ese tiempo? Porque sigue siendo una figura enorme, y a los 85 años, cuando alguien le propone que sea de nuevo candidato, dice, no, ya estoy muy viejo. Pero ¿por qué duró tanto? No 13, sino 40, ¿no? Si haces cuenta desde la primera, claro, 34 al 72. Pero el tiempo que realmente gobernó. Que gobernó, claro, sí. Efectivamente. En realidad, bueno, el tercer periodo de él, porque ¿qué pasó en la Gloriosa? Como da su golpe de Estado, el coronel Mancheno le saca también del poder, ¿no? Y entonces luego viene un periodo de interinazgos en el 46-47, pero luego viene 12 años, del 48 al 60, de una inusual estabilidad democrática. Inusual porque nunca había habido en el Ecuador 3 gobiernos que se sucedan tranquilamente con elecciones. Y allí es cuando Velasco puede terminar, ¿no? Entonces viene Galo Plaza del 48 al 52, Velasco del 52 al 56 y Ponce Enríquez del 56 al 60. Entonces, ¿qué es lo que explica desde el punto de vista económico, por ejemplo, esa estabilidad política? Es el gran auge bananero, ¿no? O sea, pasamos ahora al auge bananero que generó realmente una serie de beneficios económicos al conjunto de la economía del país, no solo a los bananeros, ¿no? Claro.
fue un modelo interesante, ese del primer auge, ¿no? O sea, hasta el 60, después ya fue cambiando. En diversos momentos, algunos analistas, historiadores, han llegado a encontrar similitud en el perfil y en la acción de Velasco Ibarra y Juan Domingo Perón. ¿Tú encuentras coincidencias en estos dos personajes? No creo, porque digamos, Perón estuvo en un momento en el Cono Sur cuando ya un proyecto industrialista estaba en marcha. Y Perón expresa, al menos en su primera etapa, justamente esa visión de una alianza de los sectores industriales, burgueses industriales modernos y los sindicatos contra las oligarquías antiguas, digamos, premodernas. Entonces, ese era un proyecto, o sea, los populismos del Cono Sur expresaron ese nuevo momento desarrollista, industrialista en América Latina, pero Velasco no. Nuestro proceso de industrialización comienza cuando termina Velasco, digamos, ¿no? Empieza desde la dictadura de la Junta Militar en el 63 con mayor fuerza, pero fuertemente con la explotación petrolera ya en el 72 cuando ya no está Velasco, ¿no? Claro, sin esos recursos pues no habríamos podido tener un avance ni un desarrollo, mientras que Argentina en cambio ha podido a través del tiempo tener mejores condiciones para su propio país. A Velasco Ibarra muchos le reconocen una condición que consideran un mérito. Es el único, dice, que ha muerto casi en la pobreza absoluta. ¿Eso es así? Yo creo que sí, o sea, él por esta condición de liberal católico y por este pensamiento fuertemente moralista que él tenía en su filosofía política, que yo creo que era auténtico, digamos que eso es lo que él pensaba, porque se expresa en todas sus obras, en fin, se ve esa visión. Entonces yo creo que él sí era un tipo medio asceta, ¿no? O sea, una persona que en realidad estaba como orientada más por el sentido del deber, de la moralidad, y por eso encantaba su discurso, porque les decía a los unos y a los otros que tienen que cumplir el deber. Entonces les encantaba a los pobres porque les decían sus patrones tienen que pagarles bien, tienen que tratarles bien, ¿no? Entonces por eso les seguían los pobres, pero a los ricos les decía, los trabajadores no tienen que hacer huelgas, tienen que cumplir su deber, tienen que ser disciplinados en el trabajo. Entonces les gustaba también o sea, era esa visión moral, ¿no? La visión de la política como una cuestión más ética, ¿no? Entonces... En esta parte final, Silvia, ¿cuál es la lección de mayo del 44? ¿Qué es lo más importante que nos sirve para entender el pasado histórico más cercano? Yo creo que por un lado es la riqueza inconmensurable que tiene el pueblo, ¿no? Y la capacidad de movilización, de reacción, de dignidad, de denuncia, de pedir mejores días. Yo creo que eso es súper importante, que no hay que desconocer. Muchos gobiernos lamentablemente lo desconocen y lo menosprecian. Yo creo que esa fue una gran insurrección popular y mostró eso. Lamentablemente la poca conexión política, ¿no es cierto?, de esas aspiraciones con lo que podrían ser medidas prácticas y realistas para cambiar lo que la gente está reclamando que se cambie, ¿no? Entonces yo creo que allí se quedaron cortos absolutamente en términos de, por ejemplo, el tipo de cambios económicos que planteaba el propio programa de ADE, ¿no? No planteaban ni de lejos todavía reforma agraria, por ejemplo. No planteaban, digamos, más que unos leves controles a la inversión extranjera, pero más bien tenían una visión de un reformismo bastante débil, cuando la gente estaba queriendo realmente cambiar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que por ahí... Muchas gracias, Silvia. Mientras grabamos este programa hemos tenido rayos. Truenos. No sé si es el tema que provoca que
la naturaleza también dé cuenta un poco de la historia de este país. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos, y a ustedes, amigas y amigos, encantados siempre de contar con su participación. Por ello esperamos comentarios, sugerencias, propuestas. Un gran abrazo, cuídense mucho y que la pasen bien.